Este domingo los candidatos a la presidencia de Brasil se encontrarán para un debate de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre y para ello tendremos una serie de informes especiales sobre el contexto en el cual se celebran estos comicios. Estados Unidos y Canadá enviaron ayuda a la policía de Haití para combatir a los grupos criminales que han venido bloqueando el flujo de alimentos y combustible, una situación que ha empeorado la crisis humanitaria que vive el país. México empezó a recibir a los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos que han ingresado al país desde la frontera sur. La medida los deja en desventaja teniendo en cuenta que Washington sí recibirá a miles de estos ciudadanos que ingresen por ahí. Hola y bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Brasil. Este domingo los candidatos a la presidencia se verán cara a cara antes de la segunda vuelta el 30 de octubre. Como parte de nuestra serie de informes especiales, esta vez les presentamos a los grupos que apoyan al presidente Jair Bolsonaro, quien busca la reelección. Se trata de la coalición de los 3B, Balas, Biblia y Buey, que se refieren respectivamente a los proarmas, evangélicos y gigantes del agronegocio. Tres potencias ultraconservadoras que ya se habían unido en 2018 para darle la victoria en aquellas elecciones. 4 años después, estos grupos siguen caminando al lado del actual mandatario. Los detalles con Lea Jurel. Balas, Biblia y Buey. Las 3B simbolizan el trío ultraconservador que sigue siendo el núcleo de la base electoral de Jair Bolsonaro. Durante este mandato, Elito Salem Gómez Freitas se sintió valorado por el presidente ultraderechista. Recuerdo una época en la que ningún político presentó ningún respeto a la policía, a las familias que perdieron a sus policías. Conozco a Jair Mesías Bolsonaro de esa época. Era un simple diputado federal, pero iba a los funerales de nuestros colegas. Rendía homenaje, es decir, veía al policía como un ciudadano. El ex policía se define como padre de familia, conservador, pro armas y terror de la izquierda y votará para Jair Bolsonaro el 30 de octubre. Tal como Marisa Russo Férez, una profesora jubilada y evangélica. Teme que si el izquierdista Lula vuelve al poder, se imponga una educación contraria a sus creencias. Tenemos principios cristianos, así que, por ejemplo, el aborto es algo anticristiano. Por lo que nos preocupa. Si un candidato que piensa así se pone en una posición de liderazgo y nos impone esto, es muy difícil. Una derrota de Jair Bolsonaro iría también en contra de los intereses de Carlos Moresco, productor agropecuario, después de un gobierno que favoreció como ningún otro al agronegocio. Soy una persona leal a los que son leales, a los valores y principios en los que creo, y nuestro presidente tiene estos valores morales y sabe valorar tanto a los pobres como a los ricos. Por eso creo que merece tener otros 4 años para poder concluir el trabajo que se propuso hacer en el país. El agronegocio tiene un fuerte poder de presión política por sus numerosos diputados y senadores y aporta casi el 28% del PIB de Brasil. Por otro lado, en Río de Janeiro, los ciudadanos de las favelas y barrios más pobres de la ciudad se decantan mayoritariamente por el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva para el balotaje. Todo a pesar de que Río de Janeiro es un estado bastión del bolsonarismo. Los detalles a continuación. Aquí en Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro, la mayoría ya han hecho su apuesta para la segunda vuelta de las elecciones. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro no hizo nada por mí, al contrario. Hizo las cosas más difíciles para las personas de menores ingresos. No mejoró las cosas. Aunque la gente diga que Lula es un ladrón, en los tiempos de Lula podíamos comprar un televisor mejor. En la primera vuelta, Lula ganó en la barriada con más del 65% de los votos, al igual que en la mayoría de favelas de la ciudad, como Vidigal, Maré o Alemão. Todo a pesar de que el estado de Río de Janeiro es fuertemente bolsonarista. Al final la gente pasa hambre y solo los pobres ayudan a los pobres. Y es que las favelas como Rocinha son un reflejo del perfil de los votantes del exmandatario de izquierdas, ya que según la última encuesta de Datafolla, los más pobres, las mujeres, los afro y los más jóvenes se decantan por el líder del Partido de los Trabajadores. Estamos pagando $9 por un kilo de carne con 3 piezas y van a votar por Bolsonaro. ¿En serio? Es Lula L. Bolsonaro tiene apoyos en las favelas, pero su popularidad
ha bajado por su gestión de la pandemia y el repunte del hambre, factores que empujaron a personas como Antonio dos Santos, peluquero de Rosiña, a decantarse por Lula en estas elecciones, a pesar de haber votado por Bolsonaro en el 2018. El tipo parecía que se tomaba la pandemia en broma. Niños muriendo, mujeres perdiendo a sus maridos, hombres perdiendo a sus esposas, y a él no le importaba. Durante su campaña, Lula ha prometido a los pobres, como la mayoría de la población de Rosiña, que alejará el hambre de sus vidas. Y a propósito de estas elecciones, los invitamos a que se conecten este domingo desde las 18 horas de Bogotá, Quito y Lima con nuestro especial de noticias con motivo de este debate entre los candidatos a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonaro. Cambiamos de tema, vamos a Haití, que recibió este sábado ayuda proveniente de Estados Unidos y Canadá para combatir la ola de inseguridad que azota al país. Se trata de vehículos tácticos y blindados, además de otros suministros entregados a la Policía Nacional, con los que reforzarán su lucha contra las bandas criminales que han estado bloqueando el flujo de asistencia humanitaria que se necesita de manera crítica. De acuerdo con cifras de la ONU, más de 4 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. México comenzó desde este miércoles a recibir a los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos como parte de una nueva política de Washington que restringe el ingreso de este grupo de personas que lleguen de manera irregular por tierra. Ciudad Juárez, junto con otras 4 urbes como Tijuana, ya albergan a estos migrantes y la medida los deja más vulnerables y en situación de desventaja. Estos migrantes transitaron miles de kilómetros a través de fronteras, trochas y selvas. Cuando creían ver el final, la pesadilla comenzó de nuevo. No se dirigen a nosotros, retiren sus pertenencias y ya ellos en ningún momento nos dijeron que ustedes van a ser deportados, nada. Solamente nos sacaron y nos llevaron allá. El llanto dio paso a la incertidumbre. Después de pisar suelo estadounidense, estos venezolanos fueron deportados a Tijuana, México, dando inicio al programa del gobierno estadounidense pactado con las autoridades mexicanas para frenar el creciente flujo migratorio que llega por tierra. Nosotros queremos hacerle un llamado nuevamente a todas las autoridades a que por favor que vean este caso. No sabemos qué hacer, estamos en el limbo, Estados Unidos no nos da una solución y México tampoco. La ruta, que puede durar meses, inicia en Venezuela. La mayoría cruzan el peligroso tapón del Darién, frontera selvática entre Colombia y Panamá. Si lo logran, el periplo continúa por todo Centroamérica hasta el norte de México, donde las mafias les ayudan a cruzar a Estados Unidos. Washington señaló que ofrecerá estatus legal a 24.000 venezolanos, siempre y cuando estos lleguen por vía aérea y cuenten con un patrocinante, marginando así a los migrantes más vulnerables. Porque estamos viviendo una locura aquí todo, no sabemos qué hacer. Tenemos hambre, hermano, en México, aquí en la frontera, ahí está el muro, no hayamos qué hacer. Estamos jodidos, no sabemos, nos sacaron sin decir, mira, está deportado. Si nos fueran deportados, que me manden para Venezuela en un avión, yo estuviera tranquilo en Venezuela ya, que me manden para Venezuela, pero nos soltaron aquí en la frontera, ¿qué hacemos? Ante esta situación, muchos están llamando a familiares y amigos que siguen en la ruta hacia el norte para que paren su tránsito. Y es que en lo que va de año, las autoridades fronterizas contabilizaron más de 155.000 migrantes venezolanos, el triple que el año anterior. Tal como se mencionaba en nuestro reportaje anterior, la mayoría de estos migrantes cruzan el peligroso tapón del Darién, una frontera selvática entre Colombia y Panamá. Solo hace unos días, unas desgarradoras imágenes publicadas por el New York Times dieron cuenta de las difíciles condiciones a las que se ven sometidas decenas de miles de personas que transitan por este inhóspito lugar con el objetivo de llegar a alcanzar el sueño americano. Previamente hablamos con Federico Ríos, el fotógrafo que logró capturar estos momentos y quien nos habló sobre la información que tienen estas personas sobre el proceso migratorio que les espera en países como México. Algunas personas lo saben, algunas personas también que están cruzando en este momento entre Panamá y México lo saben y están ahí preguntándose qué hacer. Sé que en Necoclí hay un momento de crisis que se está viviendo, algunas personas se han devuelto incluso desde Capurganá, que es la puerta de entrada a la selva, hacia Necoclí. Todo esto es complejo, es realmente una situación compleja porque esto los tomó por sorpresa. Es una norma que empieza a regir desde el momento en el que se expide y muchas personas estaban sin aviso. Debe haber personas que están en este momento atravesando la selva que no tienen acceso a internet o a un teléfono porque allí no hay señal de nada durante varios días y cuando salgan se van a enterar de que esto sucedió. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.